Hola, Sí, hola, 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 ¿cómo profe. estás? hola Claudio, ¿qué tal? Bien, bien, Bueno, ¿vos ya, cómo estás? bien, todo bien, creo que Me alegro mucho. ya estaríamos, son 4, así que ya podemos arrancar. Chicos, si tienen dudas, preguntas, las pueden ir diciendo así, las tenemos presente para hacer el repaso. Recuerden que, bueno, el parcial se lo escucha bien, ¿no? Supongo que sí. El parcial es este Sí, sábado. Sí. Y, bueno, son 4 preguntas. Y recuerden que hay 2 preguntas que son de articulación con otros momentos de la teoría de Freud, tomando como referencia a los parciales, sería eh, con este momento con el primero o este momento con el segundo, hay determinados desarrollos teóricos de Freud que habilitan y permiten hacer esta articulación, que ustedes saben además que están en los textos de Freud que vemos en estas unidades la última parte. Por ejemplo, angustia, ¿no? Se puede pedir que se diferencie la tercera teoría de la angustia con respecto a la primera o a la segunda. Y así hay varios conceptos de Freud que permiten hacer preguntas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, la teoría traumática, por diferenciarla, la teoría de los sueños, ¿no? Ahora los sueños son un intento de realización de deseos, entonces se modifica. eh, Freud que decía que todos los sueños son una realización de deseo. Hay varios temas que permiten esa articulación y Particularmente, perdón, Francisco, te sí, interrumpo. sí, Recording in Particularmente, progress. sí, particularmente te decía sobre eso. He tenido oportunidad, me parece por lo menos, de haber estado viendo en que en todos esos temas que son de articulación, como vos muy bien decís, me da la impresión de que están todos digamos, expresados en los textos de esta última parte. Es decir, cuando habla de la teoría de la angustia, en este caso en particular, habla y digamos, como que hace una mención sobre las teorías anteriores y demás. claro, sí, Claudio, Es sí, decir, sí, claramente. es decir, a ciencia cierta, no hay que recurrir, o no habría en todo caso que recurrir a mirar, a ver qué se dijo en el parcial uno, en el parcial 2, sino que en este parcial ya está la articulación propiamente dicha. Sí, pero por eso yo aclaro un poco los temas para que no se les escape, ¿no? Por eso Gracias, muy bien. les aclaro para que no se les escape cuando están estudiando. Claro, Angustia, claro. trauma, repetición, ¿no? Ustedes pueden diferenciar la compulsión de repetición en transferencia ahora, con el más allá del principio de placer y la pulsión de muerte, con la compulsión de repetición en transferencia en recordar, repetir, elaborar, que es el segundo parcial. La teoría del síntoma también va cambiando, el yo. Hay varias teorías de Freud que permite hacer eso. Entonces yo lo destaco para que a la hora de estudiar ustedes tengan presentes estos temas que les estoy mencionando. Angustia, trauma, sueños, repetición, síntomas, yo, ahí ya más complejo, pero también. Que de última, a ver, si uno estudia cómo piensa Freud, el yo de la tercera tópica, y bueno, es como vos decías, Claudia, de algún modo Freud tiene la mención permanente a cómo lo pensaba el narcisismo, cómo lo fue pensando antes, ¿no? De la masa de representaciones que vemos al principio de la materia,
¿no? El yo como masa de representaciones, y la representación inconciliable es aquella que no se concilia con esa masa y por eso es segregada. Desde ahí pasamos al narcisismo y después pasamos al vasallaje del yo, el yo de la segunda tópica, ¿no? Hay una evolución en la teoría. También el síntoma, ¿no? El síntoma empezó siendo una formación sustitutiva, luego una formación de compromiso, después Freud habla de la práctica sexual del neurótico y así hasta este momento en donde Freud destaca que el síntoma, por su carácter de sufrimiento, sirve muy bien a los intereses masoquistas del yo. Entonces ubica una nueva cuestión ligada al síntoma, que uno lo puede articular con el tema de las resistencias. Las resistencias es otro de los temas que Freud ahora nombra 5 resistencias. En esas 5 resistencias están mencionadas las anteriores de algún modo, pero va modificando las teorías. Entonces estos son los temas que está bueno que tengan presentes a la hora de estudiar como temas de articulación entre un momento y el otro. Angustia, por ejemplo, es muy claro la evolución de la teoría, que en un primer momento no forma parte de la teoría ni de la terapia. Es más, las neurosis de angustia eran pensadas como inaccesibles a un tratamiento psicológico, ¿no? por cómo lo entendía Freud en aquel momento la angustia, en este momento, este tercer momento, pasa a ocupar un lugar central en la teoría, porque moviliza el aparato anímico en su defensa, es anterior a la represión, es decir, moviliza el aparato anímico y lleva a la represión, ubica tópicamente la angustia en el yo, dice, es el yo el que reacciona con angustia, es decir, que le da una ubicación tópica, que eso le sirve a Freud para ordenar mucho mejor la teoría, porque bueno, el yo en tanto tiene que responder a 3 amos distintos, el ello, el super yo y el mundo exterior, cuenta para sí con este pequeño desarrollo de esta movilización que significa la angustia, que puede prevenir, que puede alertar, que moviliza al aparato anímico. Y si uno quiere diferenciar este tercer momento con el segundo, en el segundo momento, donde están los ejemplos del caso Juanito o de los síntomas, donde Freud decía que la angustia era uno de los destinos del monto de afecto, es decir, había represión, en la represión importaba tanto el destino de la representación como del monto de afecto, y entonces uno de los destinos del monto de afecto es la angustia, con lo cual la angustia en este segundo momento nos indicaba que un sujeto ya había pasado por la represión, y entonces si manifestaba angustia significa que ya había pasado por la represión, ¿no? Entonces en el caso de las fobias, la angustia ante la presencia del caballo, bueno, era todo destino del monto de afecto post-represión. En este tercer momento, la angustia es anterior a la represión. Un ejemplo que, bueno, a mí me resulta muy claro son las neurosis traumáticas o los sueños de la neurosis traumática, porque Freud dice que estos sueños son una repetición del momento traumático, la caída de la bomba, por ejemplo, ¿no? En donde el factor sorpresa es decisivo, el sujeto no estaba preparado, es decir, no tuvo desarrollo de angustia. El accidente, ¿no? El accidente uno no está preparado y de repente está inmerso en la situación traumática. Y en el sueño parece que los sujetos reconducen, reviven, hay un revivenciar de esa situación traumática al punto tal que los despierta. En ese despertar hay una repetición donde vemos que el sueño no ha operado el proceso de modificación de los elementos psíquicos que son
efectos de la condensación y el desplazamiento. No hay condensación y desplazamiento, con lo cual no es una formación del inconsciente, hay una repetición. El sujeto es transportado como si reviviera esa situación traumática. Se despierta, dice Freud, con renovado terror. Todavía no hay angustia. Todo eso es compulsión de repetición. Y una vez que se despierta, dice Freud, ahí luego se produce el desarrollo de angustia. Y ahí hay que decir dos cosas. Se produce el desarrollo de angustia porque es la angustia que no desarrolló en el momento real como prevención a lo que iba a pasarle, por un lado. Y por otro lado, ese desarrollo de angustia le permite al sujeto salir de la compulsión de repetición y conectarse con el presente, darse cuenta que no está en esa situación, que se acaba de despertar en la cama, que está en otro lugar. Le permite eso, le permite, y esa es una de las funciones esenciales que va a tener la angustia. La angustia, como fuerza movilizadora, conecta al sujeto con el presente, es decir, son intentos de ligadura que, por eso decimos que la angustia ahora ocupa un lugar central en la clínica, porque son las ligaduras que esperamos que sucedan, ¿no? Es decir, esperamos que el sujeto, lo que Freud habla en diferentes conferencias, que cuando piensa en la salud psíquica habla de, bueno, la salud, el trabajo, el amor, poder realizarse en la vida. Bueno, eso significa poder establecer ligaduras con el mundo exterior que sean positivas, saludables, o como se las llame, pero son ligaduras. Y la angustia muchas veces es una fuerza que moviliza en ese sentido, por eso es bienvenida. Freud en un momento, cuando habla de la neurosis traumática, dice, yo no conozco a nadie que se enferme por haber estado angustiado. No hay en la angustia nada que enferme. Más bien, es una fuerza movilizadora que tiende a conectar y a ligar lo psíquico con lo que sea, ¿no? Con el mundo exterior, con ligaduras. Lo que queda por el lado de lo que sí produce algo del orden de lo patológico, si se quiere, es el pánico, es el terror, la situación de terror. Ahí vemos, en la situación de terror, dice Freud, que el psiquismo no ha podido elaborar lo que está sucediendo. ¿Qué significa que no lo puede elaborar? Significa que se vivencia algo que queda por fuera del registro simbólico que tenemos para poder entender lo que está sucediendo, ¿no? Eso sería la situación de terror. En la angustia pareciera que algo de eso sucede, pero es como preventivo, es la posibilidad, es esa sensación de tengo miedo que pase algo malo, pero no está sucediendo, es angustia. En cambio, en la situación de terror el sujeto está inmerso, y una de las maneras que tiene el psicoanálisis de nombrar eso es que, bueno, ese exterior, eso que estaría sucediendo, traumático, que en el caso de la neurosis traumática está ubicado afuera, en el caso de la bomba, del accidente, el psicoanálisis logra ubicar en la pulsión ese elemento exterior al aparato anímico, al aparato de representaciones, que en tanto elemento heterogéneo al campo de las representaciones, es lo que el psiquismo de algún modo tiene que lograr ligadura, tiene que poder llevar al campo de las representaciones aquello que se presenta como por fuera. Vieron que cuando Freud habla de este otro cuantitativo o cualitativo, ubica el factor cuantitativo de lo pulsional como central para tratar de entender aquel elemento que es heterogéneo al campo de las representaciones. Entonces, si vamos a la teoría pulsional, que es otro de los temas que no les dije, pero la teoría pulsional también va cambiando a lo largo de la teoría de Freud. Si vamos a la teoría pulsional, la tarea inicial del aparato anímico es el de la ligadura, justamente, porque la ligadura indica pulsión de vida. Esa tarea inicial de ligadura Freud ubica en el masoquismo erógeno primario
aquello que no se logró trasladar al exterior, que no se produce la ligadura esperada, entonces queda como un residuo de la pulsión de muerte, y es la última referencia que Freud puede ubicar como pulsión de muerte, ese masoquismo erógeno primario. Entonces, lo pulsional para Freud entonces tiene una doble cuestión. En la primera teoría pulsional, en las primeras teorías pulsionales antes de pulsión de muerte, lo pulsional era aquello que empujaba, que exigía que la cantidad de esfuerzo que el aparato anímico debía realizar para poder elaborar lo pulsional y poder, pero era un empuje hacia adelante, es decir, veían en la pulsión elementos que no iban a ir nunca en contra del sujeto. Toda pulsión en sí iba a ser satisfactoria, pensaba Freud, era placentera. Que no pueda ser sentida como placentera es un problema de la neurosis, pero las pulsiones en sí, en la primera teoría, lleva en sí, dice Freud, tendencias que son placenteras. Por eso en algún momento llega a decir que el síntoma neurótico es un placer que no puede ser sentido como tal. Estas tendencias placenteras luego van a quedar del lado de la pulsión de vida, pero Freud va a ubicar ahora, con el más allá del principio de placer, tendencias que nunca tuvieron destino de placer, que no podían tener destino de placer. Y esa es la explicación de por qué el complejo de Edipo se disuelve, se cae, porque no hay, responde a tendencias que no tenían un fin placentero, entonces se tiene que disolver, se tiene que resolver como se puede, y si uno ubica esta compulsión de repetición en transferencia, Freud va a decir muy claramente que el paciente muestra tendencias inconducentes, exigen al analista que los trate mal o que, no sé, dice Freud, como que están inconducentes estas tendencias que son impresentables, que son las mismas tendencias que en definitiva es lo que produce quizás la consulta, ¿no? La repetición de cuestiones que no van, modos de comportamientos inviables. Bueno, Freud hace ahí toda una articulación teórica, pero la gran novedad es que hay tendencias que en sí mismas no iban a ser placenteras. Estas tendencias que en sí mismas no iban a ser placenteras son tendencias masoquistas. Por eso el tema del dolor, por eso la contradicción, que haya placer en el dolor, es una contradicción para Freud si nos vamos a la primera teoría pulsional. No había problema en su momento porque el sadismo, que era primario para Freud, implicaba la destrucción del objeto, pero no del sí mismo, con lo cual no había una contradicción muy visible. Pero esta tendencia masoquista, que en última instancia lleva a la destrucción del yo, es contradictoria, es paradójica en algún sentido. Y un ejemplo claro es la melancolía. La melancolía, el sujeto melancólico que está todo el tiempo melancolizado, diciendo yo soy lo peor que hay, soy un desastre, vemos de manera radical la destrucción de ese yo. Ese yo queda totalmente tomado por estas tendencias masoquistas, a las cuales se le agregan las tendencias sádicas del super yo, que son esas tendencias que lo castigan, que son las que, dado que el super yo son representaciones palabras, uno podría decir, ese sujeto melancólico que se dice a sí mismo, sos un desastre, ahí estamos del lado del super yo. Pero ese super yo sádico confluye con las tendencias masoquistas del yo, que son mudas, y el resultado es la melancolía, que es muy complicado de trabajar clínicamente. Freud en un momento diferencia al melancólico del obsesivo, porque dice el obsesivo, el yo queda a resguardo de estas tendencias masoquistas, porque justamente el obsesivo dirige la agresividad hacia afuera. Es lo que Freud dice, el obsesivo le pide al analista que confirme que el equivocado es el otro, no él. Como que puede lograr tirar la agresión hacia afuera.
Entonces, bueno, ahí hay todo un eje de estudio, pero bueno, la teoría pulsional es otro de los grandes. Hay un montón de gente que está para entrar. Perdón. Ahí estoy admitiendo. Bueno, no sé si me pudieron seguir, no sé si fui confuso, pero quiero más bien no ser confuso porque tienen que estudiar y rendir la semana que viene. Pero quisiera que ustedes me orienten en el repaso. Les contaba que hay dos preguntas de ese. Perfecto, Sí, profe. ¿quién Em, habla? Ana. Ana, sí. Quería preguntarle por el tema del super yo y las identificaciones. Sí, Em, con el tema de que en el texto habla de los influjos de investiduras de objetos resignadas, que sí. serían las investiduras ¿No comiste la media eh, luna? de la identificación primaria, o sea, de lo que ocurre con el padre en el complejo de Edipo, o cómo sería. Bueno, bien, Ana, sí, se entendió la pregunta. Vieron que el super yo debe su origen ahí tiene un doble origen. Por un lado, son investiduras de leyes resignadas, que es lo que decía Ana, que estas investiduras son las investiduras del complejo de Edipo, es decir, el hecho que la madre y el padre son objeto de estas investiduras y que al finalizar el complejo de Edipo, estas investiduras tienen que ser resignadas y al ser resignadas, abandonadas. Y como sucede en toda esa investidura de objeto, cuando se pierde la investidura con un objeto, lo que queda como resto es una identificación. La identificación, ¿qué es? Es el yo que se ofrece como sustituto al objeto perdido. Eso es una identificación. Esa identificación, que son las identificaciones madre y padre, tal cual lo trabaja Freud, son las identificaciones que son esperables a la finalización del complejo de Edipo, que creo que es lo que te referías, Ana, cuando hablabas de identificaciones. El superyo es una gran identificación porque viene a representar estas imagos paterna-materna, que es la primera gran identificación en ese sentido. Ahora, el otro origen, que es el origen que se relaciona con la identificación primaria. Cuando se habla de identificación primaria, se habla de que es una identificación sin previa investidura de objeto, directa. O sea que hay dos tipos de identificaciones. La primaria, que es directa, sin investidura de objeto, que es al padre de la orden primitiva, al padre. Freud ahí lo trabaja de distintas maneras. Y después la identificación, que es siempre secundaria a la investidura de objeto. Por eso se dice que es secundaria. Primero está la investidura de objeto. Al ser resignada la investidura de objeto, por estas tendencias inviables, las tendencias incestuosas del complejo de Edipo son inviables, hay que abandonar a los padres como objetos de las investiduras del ello. Lo que queda como resto es, tras el abandono del objeto, el yo se ofrece como sustituto. Freud dice, por ejemplo, que este es un modo que tiene el yo de dominar sus impulsos. Es decir, ahora la investidura de objeto no se dirige al objeto, sino que queda al propio yo, queda dirigida al propio yo, ya es un dominio de esas nociones pulsionales que si no serían directas. Pero bueno, en definitiva lo que hay que tratar de entender es que son identificaciones secundarias a las investiduras de objeto. No sé si te contesté, Ana. No sé si faltaba algo más. Sí, está bien, sí. Más o menos. Y bueno, sí, sí, y luego iba a hacer una pregunta con respecto a la última parte, pero supongo que va a Dale. seguir y No, no, escucho con las la última preguntas. parte. A ver.
Sí, con respecto a lo de la angustia, porque la angustia con lo que la profesora, con lo que Freud también decía, eh, que era como primero la angustia eh, se desplegaba como el peligro. Y después, o sea, que podía dar primero la angustia automática y después pasaba a ser a señal. Es decir, la primera es cuando se vive la angustia y la segunda es cuando como que la señal es cuando ya el cuerpo, el yo se prepara para esa situación o que la quiere evitar. Como en Bruno, las, dame un minuto que como en el, Bruno, este, lo necesito un como en minuto las para ver qué dice tu fobias. papá. ¿Alguien tiene el Sí, mic Florencia. prendido? Florencia, no sé si me estás escuchando, pero tenés. Ahí está. Perdón, Gracias. profe, disculpe. Sí, sí, sí. Sí, Ana, la angustia señal es una angustia preventiva, es decir, es ante la posibilidad del peligro. La angustia automática es una angustia que es ante el peligro mismo, pero que a diferencia del terror, logra movilizar el aparato anímico para sobrellevar el peligro. La angustia señal es una referencia teórica además, porque en definitiva la angustia de la que estamos hablando en general es la angustia señal, ¿no? Que es aquella que con una pequeña dosis, si se quiere, de sensación de peligro, ya moviliza el aparato anímico de manera preventiva. Hola, Ana. Sí, claro, porque como dicen que en el pequeño Hans, ya cuando él o sea, se supone que no podía salir a la calle porque si veía un caballo, entonces eh, sobrevenía como la angustia, que sería como que evitaba salir entonces a la calle porque si entonces salía, eso le iba a provocar Sí, al final. Entonces por eso tenía la duda porque como le como se explica, digamos, la automática es prácticamente cuando se siente, que es directo. Y ya la sí. señal sería como, y que a partir de esa primera vivencia entonces se produce la angustia señal. No sé si Claro. eso lo entendí mal, porque No, yo lo asocio mucho con las fobias. sí, Y pero entonces, ten en cuenta que con las fobias estamos en la segunda teoría de la angustia, en donde esa angustia es post-represión, ¿no? Lo que Freud en la tercera teoría de la angustia lo que ubica es que la angustia crea la represión. Entonces, cuando vemos en la fobia la angustia dirigida al objeto fobígeno es porque ya hubo represión, hay un desplazamiento al caballo por parte del conflicto edípico, y se puede entender ahí a la angustia a su lugar como un monto de afecto que está implícita a la represión. En cambio, en esta segunda teoría, lo que cambia es que en tanto la angustia crea la represión, esa angustia señal no necesariamente es una angustia como destino del monto de afecto, sino que más bien una angustia que avisa ante la posibilidad del peligro movilizar el aparato anímico. Ahí, pues Juanito se lo ve de diferentes maneras, pero cuando vemos la angustia en relación al síntoma, ahí ya estamos como un destino del monto de afecto. Hay que ver cómo se trabaja, Juanito, para poder ubicar ahí la angustia de otra manera, ¿no? El hecho de que vea el caballo de manera automática haya un desarrollo de angustia, cómo se lo piensa a la luz de la tercera teoría de la angustia. Pero con respecto a la tercera teoría de la angustia, lo que permite entender esto de que crea la represión es que
la presencia de un elemento que el aparato de representaciones no está incluido dentro del aparato de representaciones, que quede por fuera del aparato de representaciones, que es la pulsión, o en el caso de la neurosis traumática, la bomba, ahí la angustia se la puede pensar también con esto que vimos de la barrera de protección antiestímulo, ¿no? Es cada vez que esta barrera es quebrada por el factor cuantitativo, eso moviliza la angustia. Entonces, uno podría decir, es automática la angustia cuando este factor cuantitativo se presenta, ¿no? Y luego es señal cuando el yo percibe la amenaza de que este factor cuantitativo irrumpa. Pero lo traumático ahí es la irrupción de este factor cuantitativo y la angustia hay que pensarlo desde ahí. Es complejo, Ana, también si uno, bailando como muy fino, empieza a notar complejidades, porque Freud ahí, en Juanito, hay que analizar el síntoma, tiene sus complejidades, con lo cual me parece que para estudiar también sirve tener bien claro los esquemas y no trasladar de manera, es lo que pasaba al principio de la materia, a veces uno traslada lo que Freud dijo en el caso Emma, lo quiere ubicar con representación inconciliable y nos hacemos a veces un poco de lío. Pero a los fines del parcial es muy importante que puedan diferenciar la angustia en sí misma en esta segunda teoría con esta tercera teoría, por ejemplo. Bueno, no sé, Ana, no me quedé tan conforme con la explicación, no sé si vos también no te Sí, quedaste tranquilo, conforme. ahí pude ubicar, porque Bueno, bueno, los demás, sí es bastante complejo esta última parte, porque se ve que Freud como que todo lo que le faltaba cerrar en la segunda tópica lo logró como cerrar desde el complejo de Edipo, pero también desde la tercera teoría de la angustia y también con respecto al análisis interminable e interminable, porque conectó absolutamente todo y cerró absolutamente todo, sí, a mi parecer, ¿no? O sea, según lo que sí, vimos. sí, Porque sí, pudo lograr ubicar compulsión de repetición y todo el tema de todo. Y sí, cómo también queda el complejo de Edipo, como, bueno, que ya desde antes él veía que era como bastante central sí. en la teoría. Sí, lo más central es el complejo de castración. Y el complejo de Edipo es el escenario donde el complejo de castración se juega. El complejo de castración es esencial porque la posición ante la castración es fundamental para la subjetividad. El Edipo es el escenario que cada uno tuvo para poder desarrollar, poder ubicar ahí la castración, porque si ustedes ubican la importancia que le da Freud a la premisa universal del pene, el hecho de que los niños consideran que o está o falta, ¿no? Que ahí hay un inicio de la investigación sexual y esta premisa de o está o falta, que inaugura la castración, el escenario donde eso se pregunta, donde se elabora, donde se piensa, donde se investiga, es en el escenario del complejo de Edipo, que el complejo de Edipo es la relación triangular padre, madre, hijo, y las diferentes funciones, ¿no? La función materna, paterna. Pero el complejo de castración es central porque es ahí donde la subjetividad está, donde las diferencias subjetivas, ahí hay como una cuestión muy central. Algo que yo les quiero remarcar, que lo dije el sábado, es que es muy importante tener como referencia que el inconsciente dinámico de Freud permitió entender las formaciones del inconsciente. Es decir, estas formaciones que responden a una lógica distinta a la de la razón y a la del yo, que pueden ser pesquisables, que pueden ser entendidas, que pueden ser reconducidas,
que Freud lo trabajó en relación a los sueños, a los fallidos, al chiste, al síntoma, y en donde lo central es este modo de trabajo psíquico distinto, condensación y desplazamiento, y la cuestión de la realización de deseo como tendencia del aparato anímico. Ese inconsciente dinámico, cuya tendencia es al deseo y se caracteriza por formaciones que sorprenden al yo porque son extrañas al yo, pero que tienen un sentido para ese sujeto, justamente porque son realizaciones de deseo, deja por fuera todo lo que vemos ahora que no responde a esa lógica, ¿no? Los referentes clínicos, como el juego infantil, el sueño traumático, la compulsión de repetición de transferencia, muestran, dice Freud, una tendencia de aparato anímico distinta a la tendencia al deseo, que es esta tendencia repetitiva, más pulsional, dice Freud, y llamativamente masoquista, como que va en contra del interés del individuo, del sujeto. En cambio, la otra es a favor, claramente, ¿no? La interpretación de un sueño, el deseo. Bueno, el deseo es lo que el psicoanálisis de entrada destacó como que siempre el deseo no es peligroso, el deseo, todo lo contrario, es una tendencia que no conlleva ni peligro ni para sí ni para terceros. Pero la compulsión de repetición sí, ahí aparecen las tendencias masoquistas, aparece el masoquismo como referencia, la repetición, la compulsión de repetición, cambia la teoría pulsional y aparece el aspecto regresivo de la pulsión, y bueno, y de ahí toda la modificación de la teoría. La angustia queda como en el medio entonces, porque permite, en tanto es esa fuerza ligadora, y la compulsión de repetición expresa lo no ligado, por eso se repite, porque no hay ligadura, y se repite. La angustia queda como en esa zona limítrofe donde, ante la irrupción de estos elementos no ligados, la angustia sería esa fuerza movilizadora del yo tendiente a incorporarlos al campo de las representaciones. Hay ejemplos muy sencillos, ¿no? que se dan en la cátedra, en los teóricos o en otros lugares. Por ejemplo, uno está estudiando y el ruido del mosquito nos pone en otra escena, nos hace olvidar, y es como una irrupción de la compulsión de repetición. No estoy logrando conectarme con la tablet, no puedo grabar por ahora. Estoy esperando que establezca la conexión, pero bueno, mientras tanto, sigamos. No sé si alguien lo puede grabar. Mejor, así nos aseguramos de poder subirlo después. Ahí está. Esperen. Hola. Se te escucha mal ahora. Me escuchan acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha mal? A ver, un segundo. Ahora, Ahora bien. bueno, no, estaba con la compulsión de repetición y ejemplos sencillos de elementos heterogéneos al campo de las representaciones es cuando quizás tenemos alguna sensación corporal que no tenemos incorporada, o que no nos asusta, o que no sabemos de dónde viene o qué es, algún latido, bueno. Perdón, Francisco, En no se está grabando, ¿eh? definitiva, Y se escucha entrecortado. Freud mantiene la idea de que el campo de las representaciones no.
O ese problema es peor. A ver, pongo grabar. ¿Qué pasó? Hola, Recording in progress. hola, ahora sí. Chicos, ¿están ahí? A Sí, ver, profe, ahora sí. Se lo escucha. Ahora sí. Bueno. Bueno, me gustaría Gracias. que sigamos con las dudas que tengan ustedes, con las preguntas. ¿Alguna duda más? Mauricio, sí. Tiene que ubicar los momentos. Sí, es eso, es poder ubicar las tres fases. Sí, no sé. Sí, sí, Mauricio. Bueno, pegan a un niño solo si hay preguntas es en relación a poder ubicar las fases. No creo que haya una pregunta compleja de pegar a un niño. Sí, sí, las preguntas van dirigidas a las tres fases y piensen que Freud se mete ahí con el tema de las fantasías primarias, y sería muy complejo que yo desarrolle acá pegan a un niño en este momento, pero para simplificar el estudio es poder entender las tres fases, poder ubicar las características y no mucho más. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Diego, hola. ¿Qué tal? Yo entré un poco tarde, capaz que ya evacuaron esta duda, pero conceptualmente, cuando Freud hace referencia al domeniamiento pulsional, ¿qué significa? ¿O cuál es el significado? ¿Cuál es el sinónimo de domeniamiento? Bueno, ¿Poder una dominar? palabra, Sí. sí, claro, es una palabra parecida a dominar, pero Ok, utiliza dominamiento porque, sí, hace referencia a que lo pulsional en sí, sí mismo es un problema para el aparato anímico. Entonces, bien, poder eh, conducirla, porque quizás utiliza otra palabra porque dominar daría una impresión de dominio que no existiría, pero dominiamiento me parece que tiene que ver con un dominio que se reconduce hacia un lugar. bien, bien. Perfecto. Gracias, Francisco. No, de nada. Parecido a, bueno, el texto original de las pulsiones y sus destinos, ¿no? Más que las pulsiones tienen sus destinos, no puede ser reprimida y anulada. Ahí te fuiste a uno de los factores de análisis terminable e interminable. El otro factor muy importante es la alteración del yo. Son dos de los centrales. Bien.
tanto pegan a un niño como análisis terminable o interminable no son preguntas de articulación con otros momentos. Sería muy raro que la pregunta no sería nunca de articulación con otros momentos, son preguntas muy del texto en sí mismo. En todo caso, uno, si ustedes quieren y les preguntan análisis terminal e interminable, uno puede extenderse la respuesta hacia temas más complejos, pero son temas del texto en sí mismo y no va a haber pregunta de articulación ahí. Sí, son tres, ¿no? En realidad los factores decisivos Sí, de las posibilidades de la terapia analítica, ¿no? El otro es el influjo de los traumas, ¿verdad? sí, pero por eso en general le damos más Más importancia a la intensidad pulsional y la alteración del yo. en relación con yo. Pero son los Bien. tres, sí. Sí. Oye, genial, gracias Francisco. Chicos, ¿algún otro tema? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna cuestión del parcial? No, Yo les recuerdo, ahora te dejo, Ana, les recuerdo lo que les dije antes en el primer y segundo parcial, que dadas las características del parcial, lo esperable es que ustedes sean muy activos en la confección del parcial y que no recurran a plagios, digamos, que son fáciles de descubrir, porque bueno, uno googlea 3 palabras y ya aparece el texto. Sería medio lamentable que yo googleé, hay docentes que lo hacen de manera obsesiva, otros que nos manejamos según nos parece, porque generalmente nos damos cuenta. De hecho, yo a alguien le marqué que había un párrafo que, bueno, no es tan decisivo, pero un párrafo copiado ya, todo el párrafo copiado, ya es una sensación es mejor. Ustedes tienen ahí la capacidad de modificarlo, de utilizarlo, pero no de copiarlo. Parece que el plagio no. Bueno, va con uno directamente. Ante un plagio es un uno. Sépanlo eso. Sí pueden recurrir bueno, no es que no tienen que utilizar las mismas palabras, pero está muy claro cuando todo un párrafo está exactamente igual, es que ni siquiera lo escribieron, ¿no? Es copiar y pegar de una manera muy indiscrecional. Si ustedes hacen eso, lo tienen que poner entre comillas, citarlo, pueden citar, ¿no? O sea que no estaría mal. Si ustedes les simplifica, porque están en plena elaboración, les simplifica ubicar un párrafo, lo ubican, pero dicen está en tal texto de Freud, lo tienen que ubicar. Eso es importante porque es decisivo y la verdad que es una situación fea, ¿no? Si llegara a suceder que pase eso, pues pierden la materia. Prácticamente. Pero bueno, Bien. eso es una acotación al margen, ya lo sabían ustedes, pero no quería olvidarme de decirles para que lo tengan presente nuevamente. Que es similar al primer y segundo examen, ¿no? Sí, Una pregunta teórica, una de seminarios y dos de prácticos, más no, o menos. No. no, Diego, no. Ah, puede ser un No, mix. es así, son Bien. 4 preguntas. Son cuatro, bien. Una articula este tercer momento con algo del primer momento de la teoría de Bien, Freud. Por ejemplo, diferenciar primera teoría de la angustia con la tercera, perfecto. o teoría traumática. Otra pregunta de la tercera con la segunda parte de la materia. Perfecto, sí. Y 2 preguntas de este momento. Pegan a un niño, análisis terminable e interminable, referentes clínicos de Bien. la pulsión de muerte, bueno, no sé, las preguntas que bien específicas de los textos de ahora. En la semana yo estoy disponible para que tanto en el foro o por mail me dirijan preguntas. Si ustedes mandan el foro y yo no entré, porque la verdad que hay poca actividad en el foro, hubo poca, entonces puede pasarme que no entre, me mandan un mail y lo trabajamos. Yo después puedo subir la pregunta al foro y la trabajamos ahí, pero cualquier duda que tengan, hasta el viernes inclusive,
estoy disponible. Ya el sábado no, porque ya el sábado es el examen, ya estamos. Bien. Con lo cual disculpa. Sí, perdón, Claudio. No, perdón, no, dale, seguí tranquilo, Diego. No, es porque está alineado justamente también con esto, porque justo iba a preguntar sobre casos clínicos y capaz que iba a preguntar si los casos clínicos son El hombre de los lobos y el caso Hans, pero en realidad podría ser también Elizabeth Bonner, Casil, o sea, entrarían todos los casos clínicos que fuimos viendo durante toda la materia, porque podría haber alguna relación de cualquiera de estos casos, ¿verdad? Bueno, digo, sí, si vos tenés que ubicar algún tema, algo de lo traumático, tenés que ir a la primera teoría, quizás tenés que recurrir a algún caso de los de la histeria de Freud, y entonces sirve, agrega, Correcto, si ustedes recuerdan bien, por supuesto que perfecto. agrega la Bien, nota, claramente. Una cosa es mencionarlo y 10 otra cosa es explicarlo, sería, sí, la nota mejora. 10 puntos. Sí. Claudio, sí. No, perdóname, no, porque no me quedo, o no llegué en todo caso a tomar nota. El primer articular, diferenciar entre el primer y el tercer momento de la teoría de la angustia. Y después justo dijiste el segundo y me quedé ahí, no tuve oportunidad de escucharlo directamente. No, pero lo mismo de antes, Claudio, lo que vos explicaste al principio, que hay dos preguntas que articulan, una con ese Mm, tercer momento con el primero y otra el tercer momento con el segundo. Eso sí o sí, va a está haber una bien. pregunta de esas características, otra de la de 3 y 2, y después dos preguntas que no hay por qué Sí, sí, irse para atrás. claro, perfecto, muchas gracias, disculpa, Francisco. Ana, en un momento creo que ibas a hablar y te interrumpí, ¿puede ser? ¿Tenías alguna duda? No sé, me pareció que Es- querías hablar. bueno, no sé si Ya eh, pasó. por ahí la última pregunta. Dale. Sí, con lo que habla Freud de la representación palabra en el yo y el ello, creo que era, que dice que en el ello lo que falta es el preconsciente Sí, y que, o sea, se supone que lo que trata de decir ahí es que no hay mediación de las palabras porque las sensaciones se sienten y ya está. claro, sí, ubico bien el texto donde lo decís. Sí, lo que dice Freud es que si uno piensa en el super yo y el super yo son restos del oído, de lo escuchado, significa que son ligaduras, son investiduras de objeto logrado, con lo cual estamos dentro del campo de las representaciones y las representaciones palabra. Es decir, que en el super yo está ya la mediación propia del lenguaje. En cambio, en el ello, en tanto este otro cuantitativo, cualitativo, se expresa de manera directa, habría que suponer que le falta esa mediación del lenguaje, no está ligado al campo de las representaciones, con lo cual, al no estar esta ligadura lograda, no hay representación palabra. Por eso me parece interesante lo de representación palabra para poder ubicar que el super yo forma parte del campo de las representaciones, al menos en su expresión de pensamiento, ¿no? Esto de la voz interna, que, bueno, que en el caso de la psicosis es como escuchada de afuera, o en el caso del melancólico, ese pensamiento sobre el sí mismo, o esta característica del super yo de diferenciarse del yo. Estamos dentro de las representaciones palabras, pero el super yo mantiene lazos con estas investiduras de objeto que han sido resignadas, por eso su relación, su vínculo con el ello. En el ello no podemos suponer, en el ello está esta compulsión de repetición, ¿no? Es ese núcleo inconsciente que queda por fuera de lo reprimido. Es ese inconsciente no reprimido, justamente, ¿no? El ello hay que pensarlo como por fuera del campo del lenguaje. Francisco, perdón, Bien, entonces con esto gracias. que vos, uy, perdón, Ana, con esto que vos decís, por ejemplo, en la psicosis, no sé, se me ocurre, ¿no?
el yo queda mucho más avasallado por el ello y el super yo, entre la representación palabra En y el lo que no momento, puede sí, ser. sí, Cintia, en el momento de la manifestación, en el momento de la manifestación psicótica, la alucinación, por ejemplo, sí, en la alucinación sí, no todo el tiempo, solo en ese momento. También el neurótico Claro, obsesivo, pero claro. pasa que el neurótico obsesivo mantiene una distancia con lo que le sucede, que lo trata como un fenómeno extraño, no queda tomado por lo que le sucede. ¿No? Si un neurótico Sí, obsesivo piensa, tengo que ir a preguntarle al veterinario si es una enfermedad, una patología, bueno, va como un obsesivo, pero dice, qué raro lo que me está pasando, mantiene una distancia. En cambio, el yo del psicotipo queda un poco más tomado. claro, eso quería, o sea, queda un poco más tomado, pero después es como, bueno, bastante dinámico, ¿no? Más allá de que en parte, digamos, dinámico en cuanto a lo económico, en cuanto a la energía y no en sí, tanto a la parte, digamos, estructural, por esto de que si bien en todo es, digamos, hay una movilidad permanente, en los neuróticos, en la psicosis y demás, claramente hay como una irrupción, o pareciera, no sé, es lo que yo siento, ¿eh? Por ahí estoy diciendo una sandez, pero como que al yo le cuesta mucho más lidiar, ¿no? Entre el ello y el super yo, bajo, digamos, o posterior a un cuadro o durante la estabilización del brote o del episodio psicótico. Sí, sí, sí. Después lo que no me quedó muy claro es ese ejemplo del jinete, del caballo, y la verdad es que debe ser una soncera que quizás le estoy dando más vuelta de lo que corresponde, ¿no? Pero llegó un Si momento que el ya no sabía ni jinete, quién era el jinete, el caballo, o si sea, el si era jinete, no, pero no es tan complicado, son ceras, sí. Si el jinete es el sí, por yo, eso me enredo con soncera yo. si el jinete es el yo que supuestamente conduce el destino del caballo, a veces al jinete no le queda más que ir a donde el caballo quiere. Y el caballo es una analogía del ello, es decir, si bien uno diría que es el yo el que media con la realidad y el mundo exterior, pero en cuanto el yo está perdido o está desorientado porque no conoce sus propios deseos, sus propios impulsos, no le queda otra más que seguir los impulsos del ello cuando el yo está tomado, ¿no? Es simplemente eso, es la idea de que el caballo se dirige solo conoce el camino y el yo queda anulado. Es la idea de un yo anulado, que es la idea del yo esclavizado, ¿no? Por la voluntad del ello. Es esa idea, la del jinete. Aunque no toma noticias el yo justamente de esto por carecer, digamos, esta parte, digamos, de las representaciones. ¿O me Bueno, ahí equivoco? los post-freudianos hacen una gran discusión acerca de que justamente hay que fortalecer el yo para poder dirigir al caballo. Entonces los post-freudianos, más bien de la escuela inglesa, o Anna Freud, cuando habla del yo, el mecanismo de defensa, hacen hincapié en eso, hay que fortalecer al yo. Después Lacan dijo que eso es una ilusión, justamente lo que Freud descubrió es que el yo no, es que yo no está débil ante esa situación, que es una imagen especular, que fortalecer al yo es engordarlo, pero no es descubrir su propio deseo. Bueno, no sé, son todas unas discusiones ligadas a los post-freudianos. Como dijiste, lo de fortalecer, lo nombro, pero acá el jinete es ese yo que cree que conduce los destinos. Freud vuelve con algo que, ya con la formación del inconsciente, Freud hace un giro del racionalismo propio de la ciencia y de la razón que ubica en el yo la garantía del pensamiento. Está diciendo que hay en el psiquismo un pensamiento que el yo no tiene la más mínima idea, que son las formaciones del inconsciente. Sueños, fallidos, síntomas, es un pensamiento, no es una fuerza,
un caballo, es un pensamiento que se expresa sin voluntad del yo. O sea, que el yo ni siquiera tiene dominio sobre lo que piensa dentro de sí mismo. Y cuando hablamos del ello, es mucho menos, a veces reconoce sus propios impulsos. O sea, que vuelve a insistir en este yo que no es dueño. Esto que hablaba Diego del dominiamiento, ¿no? Que no domina, el yo no domina. Hay pensamientos internos que no puede reconocer como propios, hay impulsos que en la medida en que no los reconoce como propios, y bueno, ahora va a quedar otra que hacerles caso porque son los impulsos. Es como ese jinete que quiso llevarlo a la izquierda al caballo, no, es para el otro lado. ¿No? Es similar, con lo cual, desde el punto de vista de la teoría del pensamiento y el contexto de Freud con respecto a la ciencia, Freud vuelve a machacar en un yo que no es grande, que no es el yo que domina, el que sabe, el que conoce. Vuelve a destacar eso. Que eso tiene su importancia, ¿no? Porque cuando vemos la posición amo de determinadas personas, que se la creen que sabe, o creer que esa cuestión de la creencia, muchas veces, a veces es necesaria, ¿no? No es que sea una crítica, a veces es necesario, por supuesto, creer que determinadas cuestiones que el yo va a poder, porque tiene que ver con poder conducir. Pero Freud vuelve a destacar que la posición amo es una posición que desconoce los impulsos internos y mucho menos va a reconocer las formaciones del inconsciente como un pensamiento que no domina. Fíjense que siempre hay dos referencias, ¿no? Las formaciones del inconsciente, entendido como estos procesos de pensamiento distintos a los que la conciencia reconoce como propios, y esta compulsión de repetición que es totalmente heterogéneo al aparato anímico, al campo de las representaciones. Es un gran ordenador de la teoría freudiana y de la gran variedad de manifestaciones psíquicas que tenemos. Pensamientos que no son reconocidos como propios e impulsos que responden a una compulsión que no tenemos dominio. Eso no significa que no podamos tener dominio, ¿no? Para nada, no es ni lista ni tampoco es catastrófico, ¿no? Pero simplemente destaca que existen compulsiones, pensamientos. Terminamos quedando a la merced del ello. Claro, En eso es un definitiva. poco la idea del caballo, sí. El tema es qué clase de caballo tiene cada uno. Sí, sí, sí. Esa es la esencia. Sería la esencia. Claro, no, pero además querer, a ver, O bueno, ¿qué querer, hace cada uno con su caballo también, no? sí, sí. ¿Cuántas veces te tira? No se lo puede, claro, es la idea de esto, ¿no? De fortalecer al yo es casi como pretender, eh, a ver, domar a un caballo que en esencia es quizás bastante salvaje, ¿no? Es muy buena la analogía, pero es como querer cambiar la esencia de algo que está dado de esa manera, ¿no? Y, Sí, es muy y difícil es como entenderlo. cambiarle la... es una Además, cosa, quizás la cómo se lectura esa, fortalece, Cintia. ¿eh? Además, cómo se fortalece. Se va al gimnasio, ¿de dónde saca la No, no, fortaleza? debería ser, hay dos maneras, yo creo que es una cosa muy ilusoria. Este, para fortalecer al yo, supongo que debería debilitarse el ello y el super yo. Algo que no ocurre tampoco de esa manera. Por más vuelta que le des, es muy, muy complicado. No, yo no le veo la vuelta, si bien me falta aprender muchísimo, ¿no? Sí, igual tengan en cuenta que nosotros todo esto lo estudiamos para poder ubicarnos en el lugar de poder escuchar a alguien. No es una filosofía esto, no es que esto nos sirve para poder entendernos en la vida nosotros, puede servirnos más o menos, pero en esencia lo que nos permite es entender un poco más el lugar que ocuparíamos después escuchando a alguien, o el lugar del analista, o para poder sostener la práctica analítica. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no podemos llegar como a
a ubicar cuestiones muy esenciales y qué sé yo, es complicado ahí ya. Gente, tenemos unos minutos más, así, no sé si hay otros que quieren, hay otras preguntas que quieran hacer. Cintia, ¿te quedan algunas preguntas del parcial? No nos vayamos para el lado de la filosofía, Cintia. No, perdón. No, es que, a ver, por ahí, viste, es esto de que pienso en imágenes y la verdad es que no. Claro, como lo mencionaste de los post-freudianos y eso, Sí. me quedé pensando, digo, muy. Pero no es mi intención irme para ese lado, por lo menos no ahora. Eso después del examen, ahí sí, pero ahora la idea es poder rendir el examen bien. Soy muy práctico, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es la clase de repaso. Pero sí, Cintia, esto es una temática que como vos introdujiste el tema de la fortaleza del yo lo mencioné. Gabriela, Micaela, que están ahí, las veo. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todas. La verdad estoy asimilando todo lo que van diciendo y tratando de acomodar todo. Estás con Igual. Piaget, asimilando y acomodando todo. Estás con Piaget. Sí, sí, ya lo estoy viendo en simultáneo en otra materia. Estoy yendo ahí. ¿Se me escucha? Sí, Gabriela. Sí. Ah, perdón. Sí, yo también asimilando todo lo que puedo. Pero tenía una pregunta que en realidad no sé si la habrás o lo habrán preguntado. En algún momento escuché como que el super yo es el abogado del ello o algo así. Y el otro día te lo iba a preguntar y me olvidé. O sea, para hacer esa relación me quedó ahí. Si nadie tiene otra duda, quería preguntarte eso. Claro, porque Freud en un momento dice que el ello es amoral, el yo es moral y el super yo es hipermoral. Y en relación a esto que decís del abogado, y sí, porque es el representante del ello para el yo. Es una Es como las dos representación. caras de la misma moneda, una cosa así. Sería. Exactamente, sí. Por eso el super yo es central en la dinámica que el super yo, para pensar la dinámica del aparato anímico, cómo participa de la represión, esto de que a más satisfacción, más voracidad del super yo, es decir, Freud dice, las personas que son muy moralistas son las que más sufren por la moral, es decir, son personas seguramente muy exigentes consigo mismo, pero a más exigencia, el super yo más insatisfecho se queda. Es el ejemplo tonto bueno, que la mano esté súper limpia, pero entonces nunca alcanza, nunca tenés que volver a limpiarte las manos. Pero sí, lo del abogado tiene que ver con eso, tiene que ver con que, como reconoce los impulsos del ello, porque el super yo debe su origen a una identificación a estas investiduras de objetos que han sido resignadas, las incestuosas. Las investiduras incestuosas del complejo de Edipo han sido resignadas. Al ser resignadas se produce una gran identificación. Esa gran identificación es el super yo. Entonces el super yo debe su origen justamente a estas investiduras incestuosas. Y bueno, por eso es una instancia, generalmente fuera de la facultad se asimila muy rápidamente el super yo a la moral y entonces no se entiende bien, pero el super yo es más bien una instancia hipermoralista, sádica, de maltratadora del yo, que reconoce los impulsos del ello y entonces le exige al yo que les dé lugar. Ahí el tema del abogado. Así que sí, está bien la pregunta. También utiliza otro Gracias. término jurídico, ¿no? Cuando habla de que el super yo subroga al ello ante el yo, ¿no? Super yo, subroga al ello entre el yo. Claramente, lo mismo. La severidad del super yo Sí, subroga al ello ante el yo. sí, O sea, está también relacionado a esta metáfora del jinete y el caballo, ¿no? sí. Puede ser, o sea, cuando dice que subroga al ello ante el yo. Sí, es parecido a lo que dijo Gabriela también, ¿no? En el sentido de, si lo subroga es que lo representa, es que Exacto. lo reemplaza, sí.
Por eso el yo está rodeado, porque el super yo no es su aliado, todo lo contrario, no es el aliado del yo. El yo, bueno, no es aliado de nadie, el yo solo hay emociones pulsionales que buscan satisfacción, que no le importa si esa satisfacción es en contra de algo, de la realidad, del yo. Y el mundo exterior tiene la fuerza de lo que se impone, porque, bueno, la realidad, no es que la realidad sea lo que es, pero cuando algo de la realidad se presenta es así, ¿no? Cuando algo pasa, no nos queda más que aceptarlo, ¿no? Claro, Pensando en son las 3 amenazas del yo. ¿Cómo, Diego? Son las 3 amenazas del yo. Claro, exactamente. Y los 3 El mundo vasallajes. exterior, el ello y el super yo. Sí, exactamente. Las 3 amenazas y los 3 vasallajes. Bien. Piense que lo que orienta de entrada a Freud para trabajar en más allá es el peligro. Esa fue la tesis de Freud. Dice, ¿de dónde proviene el peligro? Un poco en relación a lo que decía Diego de las amenazas. Bien. Quedan- Conceptos claves que pudieran aparecer para relacionar con primera y segunda parte. Eso lo dije de Dualismo. entrada. Eso lo dije de Listo. entrada. Lo repito rápido. Angustia, trauma, sueño, pulsión, repetición. Dualismo, bien. Sí, sí, dualismo pulsional. Repetición en transferencia, supongo. También Claro, la repetición de recordar, repetir, elaborar, que es lo que que, como después no cambia. todo puede ser dicho, se actúa acá, es lo que se presenta está más allá del principio de placer. Bien, perfecto. Listo. En el momento 2 es una repetición de lo reprimido, en el momento 3 es lo no reprimido, lo que se repite. Exactamente. Trauma también, angustia. Angustia es central, siempre hay angustia, es tan Claro. importante que de alguna manera aparece en alguna pregunta en todos los temas, en general. Y eso serían, no mucho más. Bien, bien, bien. Sí, son más o menos los que tenía en carpeta. Sí, la primera parte del Zoom lo nombré porque para orientar el estudio es importante tener presente cuáles son. Yo después subo al foro los 2 Zoom. Así que bueno, no sé, si no hay ninguna pregunta más, quedan muy poquitos para que se termine el Zoom. Sí, mirá, estoy ok. Venía un poco por ahí mis Buenísimo, consultas. Diego. Sí. Gracias, Francisco. Qué bueno verlos, porque como no nos vimos casi todo el año, les conozco las caras ahora un poco. Yo los Así sábados que, estoy muy dormida, así que por eso no prendía la cámara. La prendí. ahí está, es verdad, Así muy me veías temprano. una vez. Es verdad. Sí. Bueno, gente, entonces nos mantendremos en comunicación y bueno, después el parcial. ¿Sí? Perfecto, Bueno, a las muy 2, bien. ¿no? A nosotros nos toca a las 2. Sí. Mandaron en el foro la información, Sí. pero sí se repite. Perfecto, bien. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy amable de tu Claudio, parte. Che. saludos. Gracias, Saludos. Francisco, por todo. Cintia. Bueno, que anden muy Gracias. bien, ¿eh?